No soy de escribir este tipo de cosas, pero llevo semanas sin dormir y siento que si no lo saco de dentro, voy a reventar. Me llamo Javier, tengo 36 años, y hace poco descubrí que mi esposa, Lucía, me ha estado engañando. Lo descubrí de la forma más absurda posible, por una simple foto. Una foto que, si no fuera porque tengo ojo de diseñador gráfico, habría pasado totalmente desapercibida. Todo empezó un viernes por la mañana. Lucía me dijo que se iba de fin de semana con sus amigas a un balneario en Segovia. Dijo que necesitaba desconectar, que el trabajo la tenía saturada y que le vendría bien pasar unos días sin pensar en nada. Llevábamos juntos 7 años, casados 3. No tenía motivos para desconfiar. Le ayudé a hacer la maleta, incluso la llevé a la estación. Me dio un beso rápido antes de subir al tren y me dijo: «No te preocupes por nada, mi amor. Te escribiré cuando llegue». Horas después me mandó un mensaje con una foto. Una selfie en la habitación del hotel, con una mascarilla facial y una copa de vino blanco en la mano. La típica foto de spa: bata blanca, toalla en el pelo, cara relajada. Todo parecía normal. Sonreía, se veía contenta. Le respondí algo como: «Qué bien, cariño, te lo mereces». Ella me mandó un corazón. Y ahí podría haber acabado todo, si no fuera por un pequeño detalle. No sé por qué, pero tuve un impulso de mirar la foto con más atención. Tal vez porque el ángulo era raro, o porque algo en el fondo no cuadraba. Hice zoom, y entonces lo vi. En la mesita de noche, justo detrás de ella, había un reloj de hombre. No cualquier reloj, sino un Rolex Daytona, con la esfera negra y el bisel de acero pulido. Me acordé al instante, porque su jefe, Ricardo, llevaba uno idéntico. Siempre presumía de él en la oficina. Junto al reloj había unos zapatos de vestir perfectamente colocados y un neceser de cuero. Ninguno de esos objetos podía ser suyo. Sentí cómo se me helaba la sangre. Durante unos segundos pensé que tal vez habría alguna explicación lógica, que quizá una de sus amigas había llevado a su pareja y compartían habitación. Pero algo dentro de mí sabía que no. Mi intuición me gritaba que esa foto no era una casualidad. Era una mentira cuidadosamente montada para mantenerme tranquilo. Pasé toda la tarde intentando convencerme de que no significaba nada, pero no pude. Cada vez que miraba la foto, veía más cosas que no cuadraban. El reflejo en el espejo mostraba una chaqueta colgada detrás de la puerta, claramente de hombre. La copa de vino sobre la mesa era una de 2. Y había un cinturón de piel doblado en la silla. Me di cuenta de que el fin de semana de chicas tenía más bien pinta de escapada romántica. Intenté mantener la calma. No quería actuar impulsivamente ni montar una escena sin tener pruebas, pero por dentro estaba ardiendo. Esa noche no dormí. Me quedé mirando al techo, repasando cada conversación, cada excusa que me había dado las últimas semanas. Recordé que últimamente salía del trabajo más tarde de lo normal, que a veces se duchaba nada más llegar a casa, o que sonreía al mirar el móvil y luego lo bloqueaba enseguida. Todo encajaba. A la mañana siguiente, decidí que necesitaba confirmarlo con mis propios ojos. Al día siguiente, todavía con la imagen del Rolex en la cabeza, decidí actuar con cautela. Sabía que cualquier movimiento en falso podía arruinar las pruebas, así que respiré hondo y pensé en cómo investigar sin que se diera cuenta. Lo primero fue el iPad que usamos en casa. Lucía siempre deja la sesión de correo abierta, error número 1. Abrí su cuenta de correo y busqué la confirmación de la reserva del hotel. Me encontré con que la reserva estaba a nombre de Lucía, pero con una sola persona registrada. Eso ya no era sospecha, era evidencia. Después revisé sus movimientos recientes y encontré un cargo de 287 euros en un restaurante de lujo dentro del resort, el Asador de la Montaña. Una cena para 2 personas. Nadie lo había mencionado. Mi mente no paraba. Cada detalle empezaba a encajar como las piezas de un rompecabezas que no quería armar. Reloj de hombre en la foto. Zapatos y chaqueta de hombre visibles en la habitación. Una reserva de hotel para una sola persona y un cargo sospechoso en un restaurante caro. Era evidente. Lucía no estaba sola. Y sabía exactamente con quién. Ricardo. Por primera vez en años sentí una mezcla de rabia y claridad. No quería enfrentarla aún. No quería discusiones, llantos ni amenazas. Solo necesitaba tener pruebas irrefutables. Así que pasé los siguientes días recopilando todo lo que pude. Capturas de la reserva del hotel. Capturas del cargo del restaurante.
La selfie con el Rolex claramente visible. Mensajes antiguos donde ella mencionaba que no podía esperar al fin de semana de chicas o solo ella y su amiga, todo mentira. Mientras lo hacía, intentaba mantener la calma en casa. Lucía no notó nada extraño. Yo fingía normalidad. Trabajaba, salía a correr. Por dentro, todo estaba en ebullición. Cada vez que veía su sonrisa, sentía un golpe de ira. ¿Cómo podía mirar a los ojos de alguien a quien juraste amar y mentir de esa forma? Llegó un punto en que no podía esperar más. La idea de confrontarla directamente en el resort comenzó a tomar forma en mi cabeza. Pero antes de hacer cualquier locura, necesitaba planearlo. No quería hacerle daño físico ni público. Quería que ambos fueran conscientes de que todo había sido descubierto. Y sobre todo quería informar a la otra parte afectada, Lisa, la esposa de Ricardo. Durante esos días previos al viaje, repasé cada detalle, cada mensaje, cada correo. Aprendí que la paciencia y la evidencia sólida son más poderosas que los gritos o las discusiones impulsivas. Sabía que al final todo encajaría: la mentira, la verdad, las consecuencias. Al llegar el viernes, tras revisar una vez más las pruebas y guardarlas en un pendrive, me subí al coche y puse rumbo a Segovia. 3 horas de viaje, escuchando música que me ayudaba a mantener la calma, mientras mi mente repasaba la escena. Encontrarla con Ricardo, la posible reacción, la necesidad de no perder el control. Cuando llegué al Grand View Resort, me sentía como un espectador y al mismo tiempo como protagonista de una película que no quería ver. Y allí, en el bar del hotel, los vi. Lucía y Ricardo juntos, riéndose, compartiendo un brunch. La escena me atravesó de golpe. Pero lo que sentí no fue odio, sino una fría determinación. Era hora de confrontar la verdad. Con eso en mente, me senté en una mesa cercana, pedí un café y esperé el momento exacto para actuar. Después de descubrir la selfie y confirmar la evidencia en el iPad, sabía que estaba en territorio peligroso. No podía reaccionar de forma impulsiva. No quería que Lucía se diera cuenta de que la estaba siguiendo, y mucho menos que todo terminara en una pelea. Necesitaba un plan sólido, pruebas irrefutables y, sobre todo, control absoluto de la situación. Pasé días enteros revisando cada detalle, cada mensaje, cada correo, cada recibo. Había más pistas de las que imaginaba. Reservas de restaurantes de lujo, mensajes sospechosos a horas extrañas, fotos que ella borraba rápido de sus redes. Todo apuntaba a lo mismo: una aventura planeada y constante. Primero decidí organizar la evidencia cronológicamente. Hice carpetas en mi ordenador. Una carpeta con capturas de pantalla de la reserva del hotel. Otra con los cargos en la tarjeta, incluyendo restaurante, minibar y spa. Otra con la foto del Rolex, cuidadosamente marcada para resaltar el reloj y los zapatos. Mientras trabajaba en esto, fingía normalidad en casa. Lucía no sospechaba nada. Seguía enviando mensajes cariñosos, hablaba de sus amigas, planeaba la salida al balneario. Yo solo asentía y mantenía mi rutina. Cada gesto suyo me recordaba que la mentira puede ser tan convincente como la verdad. Una tarde, mientras repasaba todo, tuve que tomar una decisión clave: confrontarla directamente allí o seguir observando desde lejos. No quería gritar, no quería lágrimas ni drama público. Mi objetivo era que la verdad quedara clara para todos los involucrados, y que la justicia, aunque fuera emocional y no legal, se cumpliera. Decidí hacer algo que no se me había pasado por la cabeza antes: viajar al resort. Sí, conducir 3 horas solo para ver con mis propios ojos lo que estaba pasando. Necesitaba sentirlo, observar, confirmar que no era un malentendido. Antes de eso, me aseguré de que Lucía no tuviera forma de notar que la estaba siguiendo. No dije nada a amigos ni familiares. Todo debía parecer casual. Preparé mi coche para el viaje. Cargué el pendrive con todas las pruebas y revisé los mensajes una vez más. Cada detalle debía ser documentado. También pensé en cómo iba a reaccionar si la encontraba con Ricardo. Sabía que no podía perder la calma. Debía actuar con serenidad y firmeza, casi como si todo fuera parte de un plan predeterminado. Durante esos días de preparación también revisé información sobre el hotel y el resort. Averigüé los horarios del bar, del restaurante y la ubicación de las habitaciones. Quería estar seguro de poder observar la situación sin ser descubierto. Cada movimiento, cada detalle, cada horario fue analizado.
Lo convertí en un pequeño proyecto personal, mi investigación privada con un objetivo claro. Cuando llegó el viernes me sentía extrañamente tranquilo. Había pasado noches en vela, repasando la evidencia, pero ahora sabía que tenía todo bajo control. Subí al coche, puse música tranquila y conduje hacia Segovia. 3 horas de viaje que parecían eternas, pero necesarias. Cada kilómetro me acercaba a la verdad y a la posibilidad de cerrar este capítulo de mi vida. Al llegar, respiré hondo. La adrenalina me recorría el cuerpo, pero sabía que debía mantener la compostura. Sabía que dentro de poco todo saldría a la luz y que la mentira se enfrentaría cara a cara con la evidencia. Sentí miedo, rabia y, curiosamente, una extraña sensación de alivio. Por fin, después de meses de sospechas y de mentiras ocultas, la verdad iba a ser visible. Cuando llegué al Grand View Resort, eran casi las 9 de la mañana del sábado. El sol caía sobre la fachada de piedra y los coches de alta gama aparcados frente a la entrada me hicieron pensar que no era precisamente un sitio barato. Aparqué a cierta distancia, respiré hondo y me quedé un rato observando desde el coche. No había motivo para entrar precipitadamente. Tenía que actuar como si estuviera allí por casualidad. Entré al vestíbulo con paso tranquilo, fingiendo ser un visitante más. El ambiente olía a jazmín y madera pulida. En recepción, una chica sonreía mientras hablaba con un huésped, y detrás de ella una pantalla mostraba las actividades del fin de semana: spa, catas de vino, brunch dominical. Todo parecía sacado de una postal. Pregunté con disimulo si tenían mesas disponibles para desayunar. Me dijeron que sí, que el restaurante abría hasta las 11. Perfecto. Antes de entrar, pasé por el baño del vestíbulo y revisé los mensajes de Lucía. Había recibido uno hacía 20 minutos. Ya en el brunch, lo confirmé, estaba allí en ese momento. Mi pulso se aceleró, pero mi mente se mantuvo fría. Era la hora. Entré al restaurante, pedí una mesa en la terraza y fingí mirar el menú. Desde donde me senté podía ver el bar al otro lado del cristal. Y ahí estaban, Lucía y Ricardo. Ella, con el mismo vestido beige que había llevado a una boda hacía 2 meses. Él, con camisa azul y el maldito Rolex brillando en su muñeca. Estaban riendo, cómodos, íntimos. Ella tenía la mano sobre la mesa, muy cerca de la suya. Mi primera reacción fue levantarme, gritar, hacer algo drástico. Pero respiré. Conté hasta 10. No había conducido 3 horas para montar un espectáculo. Había venido para cerrar un ciclo con elegancia. Saqué el móvil discretamente y tomé unas cuantas fotos desde mi mesa. No necesitaba más pruebas, pero quería que todo quedara documentado. Luego pedí un café y me quedé observando durante unos minutos. Nadie parecía darse cuenta de mi presencia. Pensé en los últimos años de mi vida, los sacrificios, las noches de trabajo, las ilusiones compartidas. Todo reducido a una mentira que cabía en una pantalla de 5 pulgadas. Y ahí, delante de mí, estaba la verdad encarnada. Entonces, sin más demora, me levanté, caminé hacia el bar y me senté en la mesa justo al lado de la suya. Lucía tardó unos segundos en verme. Cuando lo hizo, su rostro cambió de la sorpresa al pánico. «¿Javi? ¿Qué haces aquí?», balbuceó. Yo sonreí sin levantar la voz. Tenía curiosidad por conocer el famoso balneario de chicas. Di un sorbo al café mirando de reojo a Ricardo. Vaya, parece que no estaba sola. Ricardo bajó la mirada. Ni siquiera intentó fingir. Sabía que no había escapatoria. Lucía empezó a decir algo, pero la interrumpí con un gesto. «No hace falta que mientas más. He visto la foto. El reloj, los zapatos, la reserva, todo. Solo quería escucharlo de vuestra boca». Ricardo tragó saliva y con voz baja soltó: «Tienes razón. No hay excusa. Llevamos unos 6 meses viéndonos». Lucía lo miró, incrédula, como si aún esperara que él lo negara. Pero no. La verdad estaba servida. El silencio que siguió fue espeso, incómodo, casi insoportable. Yo solo asentí. «Gracias por ser sincero, Ricardo. Ahora, si no te importa, hay otra persona que debería saberlo también. Tu esposa». «Lisa, ¿verdad?». Ricardo palideció. Se levantó sin decir palabra y salió del restaurante. Lucía empezó a llorar, pero sus lágrimas ya no significaban nada para mí. Todo lo que sentía era una mezcla de alivio y vacío. Pagó mi café, me levanté y dije en voz baja: «Lucía, cuando vuelvas a casa hablaremos, pero no como pareja». Y me fui.
Caminé hasta el coche sintiendo que algo dentro de mí se había roto, pero también que acababa de recuperar mi dignidad. A los pocos minutos, desde el coche, abrí Facebook y busqué a Lisa Martín, esposa de Ricardo. Le escribí un mensaje corto, sin insultos ni drama. Solo la verdad, acompañada de la selfie original con el Rolex visible. Hola, Lisa. No nos conocemos, pero creo que mereces saber esto. Le adjunté la imagen y apagué el móvil. No había vuelta atrás. Salí del resort con el corazón acelerado, pero con una calma que no recordaba haber sentido en meses. El aire frío de la sierra me golpeó la cara, y por primera vez en mucho tiempo, respiré profundamente. Había hecho lo que tenía que hacer, mirar la verdad a los ojos, sin gritar, sin perder el control. Había enfrentado a Lucía y a Ricardo, y aunque la escena me dolía hasta los huesos, sentía que algo dentro de mí se había liberado. Conduje sin rumbo durante un buen rato. No quería volver a casa todavía. Paré en una gasolinera, pedí un café y abrí el móvil. Decenas de notificaciones. Lucía me había llamado más de 10 veces y había dejado varios mensajes de voz. No los escuché. No hacía falta. Sabía perfectamente qué diría. Excusas, negaciones, lágrimas. El guión de siempre. Aún así, por curiosidad, leí uno de sus mensajes. Javi, por favor, déjame explicártelo. No es lo que piensas. Solo fue un error. Estoy desesperada, por favor, contéstame. Un error. Qué palabra tan cómoda para disfrazar una traición. Apagué el móvil. Seguí conduciendo hasta una zona mirador, desde donde se veía todo el valle. Saqué el pendrive del bolsillo y lo miré en silencio. Dentro de ese pequeño trozo de metal estaba todo. Las pruebas, las fechas, la historia de cómo mi matrimonio se vino abajo. Pasé casi una hora allí, procesando. La rabia había dejado paso a una sensación más profunda. Tristeza, pero también determinación. Sabía que cuando volviera a casa, habría una escena. Que Lucía intentaría manipular la situación, culparme, girarlo todo a su favor. Pero no iba a permitirlo. Cuando el sol empezó a bajar, decidí regresar. 3 horas de vuelta con la mente ardiendo y el pecho vacío. Llegué a casa casi de noche. Su coche ya estaba en la entrada. Me sorprendió lo rápido que había regresado del resort, probablemente después de que Ricardo huyera del restaurante. Entré con paso tranquilo. Ella estaba en el salón, con los ojos hinchados y las manos temblando. En cuanto me vio, se levantó corriendo. Javi, por favor, déjame hablar. Habla, le dije con voz plana. No pasó nada. De verdad, fue solo un fin de semana para desconectar y Ricardo, bueno, coincidimos allí. No fue planeado. Solté una carcajada, amarga, casi sin poder evitarlo. ¿Coincidiste con tu jefe en un balneario de lujo, compartiendo habitación y brunch? ¿Con un Rolex idéntico al suyo en la mesita? ¿De verdad crees que soy idiota? Lucía empezó a llorar otra vez, agarrándose la cabeza. Javi, fue un error. No sé qué decirte. Te juro que lo siento. No lo sientes, le respondí. Solo sientes que te han descubierto. Hubo un silencio largo. Ella se dejó caer en el sofá, derrotada. ¿Qué vas a hacer?, preguntó apenas en un susurro. Lo que debería haber hecho hace tiempo, le dije mirándola directamente. ¿Poner punto final? Lucía intentó acercarse, pero me aparté. No me toques. No tienes derecho. En ese momento algo cambió en su mirada. Pasó del llanto a la ira. ¿Y qué? ¿Vas a destrozar todo por una estupidez? ¿Por una noche? No fue una noche, la interrumpí. Fue una farsa. 6 meses de mentiras, decenas de trabajo, de viajes inventados. No intentes justificar lo que sabes que destruyó todo. Ella se quedó en silencio, temblando. Yo me giré y subí las escaleras. No quería seguir escuchando. Esa noche dormí en la habitación de invitados, con la puerta cerrada y las luces apagadas. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas. A la mañana siguiente, el ambiente era helado. No hablamos durante el desayuno. Apenas cruzamos miradas. Cada gesto suyo me resultaba ajeno, como si viviera con una desconocida. Sabía que en cuestión de horas, la conversación pasaría de lo emocional a lo práctico. ¿Qué haríamos con la casa, con las cosas, con los papeles? Pero lo que Lucía no sabía aún era que el terreno no estaba tan equilibrado como ella creía. La casa, el coche, las cuentas principales, todo estaba a mi nombre. Y lo que iba a ocurrir pronto, no lo esperaba ni en sus peores pesadillas. La mañana siguiente fue una guerra fría. Lucía intentaba comportarse como si nada hubiese pasado,
pero cada movimiento suyo delataba la tensión. Yo desayunaba en silencio, revisando el móvil, mientras ella deambulaba por la cocina con los ojos hinchados. De pronto rompió el silencio. «Podríamos intentar arreglarlo», dijo sin mirarme directamente. «Ir a terapia, hablar con alguien». «Lucía, deja de fingir», respondí. «No hay nada que arreglar cuando el respeto ya no existe». Ella apretó los labios. «¿Y qué vas a hacer entonces? ¿Contárselo a todo el mundo? ¿A mis padres?» «No», dije con calma. «Solo a quien de verdad le incumbe». Saqué el móvil, abrí el mensaje que había enviado la noche anterior y lo puse frente a ella. Era la conversación con Lisa Martín, la esposa de Ricardo. Lucía lo leyó y se quedó blanca. No le hiciste eso, ¿verdad? Claro que sí. Tiene derecho a saberlo, igual que yo». En ese momento su móvil empezó a vibrar. Lo cogió con manos temblorosas. «Era Ricardo». «No cojas esa llamada», le dije sin levantar la voz. Ella lo miró indecisa y finalmente lo rechazó. No dije nada más. Me levanté, recogí mis llaves y salí al porche. El aire fresco me ayudó a mantener la mente clara. Todo lo que quedaba ahora era dejar que las consecuencias siguieran su curso. A media mañana, Ricardo me escribió. «Javier, sé que estás enfadado, pero te ruego que no hagas más daño del necesario». «Lisa ya lo sabe». «Me he ido de casa», le respondí brevemente. «No soy yo quien hace daño, Ricardo. Tú lo hiciste». No volví a escribirle. Pasaron un par de horas. Desde el interior se oían pasos nerviosos, llamadas, sollozos. Lucía estaba intentando contener un incendio con las manos vacías. A mediodía me llegó un mensaje de Lisa. «Gracias por decirme la verdad. No sabes cuánto te agradezco que me lo mostraras con pruebas». «Llevaba meses sospechando». Le respondí. «Lo siento, Lisa». Ojalá no hubiera tenido que ser así. Fue un intercambio breve, humano, sin rencor. Dos personas que habían sido traicionadas por la misma mentira. Cuando volví a entrar, Lucía estaba sentada en el sofá, con el rostro apagado. «¿Me van a despedir?», dijo en voz baja. «Ricardo también. La empresa no tolera relaciones entre jefes y subordinados». No contesté. No me alegraba de su caída, pero tampoco sentía compasión. Era el resultado lógico de sus actos. Esa noche dormí fuera, en casa de un amigo. No quería compartir ni el mismo aire con ella. Al día siguiente, fui al trabajo como si nada. Algunos compañeros notaron que algo en mí había cambiado, pero nadie se atrevió a preguntar. Lucía, por su parte, me dejó varios mensajes más, alternando entre súplicas y amenazas veladas. «No puedes echarme, la casa es mía también». «Podemos superarlo, Javi. Si hablas con mis padres, te vas a arrepentir». Ninguno de esos mensajes me afectó. Sabía algo que ella parecía haber olvidado. La casa no era suya. Era una herencia familiar, registrada solo a mi nombre. Y pronto, esa verdad iba a dejarla completamente sin suelo bajo los pies. Esa misma semana, empecé a reunir toda la documentación necesaria para iniciar el divorcio. No quería demorar ni un segundo más el cierre definitivo de esa historia. Pero antes de dar el paso legal, tenía que hacer algo simbólico, recuperar mi espacio. Esa tarde, llegué a casa con un propósito firme. Lucía estaba empacando algunas cosas, fingiendo que todavía tenía algún control. «Lucía», le dije con voz serena, «no quiero más discusiones. Esta casa es mía. Lo sabes. Te voy a pedir que te vayas hoy mismo». Ella me miró con incredulidad. «No puedes echarme». «Sí puedo». Le mostré los papeles de la propiedad. «Mira bien el nombre en la escritura». Su rostro cambió por completo, de la soberbia al pánico. «Esto no puede ser», susurró. En ese momento cogió el teléfono y llamó a la policía. Yo me quedé de brazos cruzados, sin decir nada. Cuando los agentes llegaron, les expliqué la situación y les mostré los documentos. Tras revisar todo, uno de ellos se limitó a decirle: «Señora, el señor tiene razón. Usted no figura como propietaria. Tendrá que abandonar la vivienda». Lucía se derrumbó en lágrimas. «¿Y a dónde voy a ir?», preguntó desesperada. «No es mi problema», respondí con frialdad. Aquella noche, mientras la veía recoger lo poco que podía llevarse, sentí una mezcla de tristeza y justicia. No había ganado nada, pero tampoco había perdido mi dignidad. Cuando el coche que la llevaba se perdió por la calle, cerré la puerta y respiré. Por fin, silencio. Por fin, paz. Después del desastre en el resort y el primer choque con Lucía en casa, supe que había un paso que no podía saltarme: informar a Lisa, la esposa de Ricardo.
No era un acto de venganza, sino de justicia. Dos familias estaban siendo afectadas por la misma mentira, y ella merecía saberlo de la manera más clara y directa posible. No la conocía personalmente, y nunca había hablado con ella. Solo la había visto alguna vez en eventos de trabajo, cuando Ricardo llevaba a su familia a reuniones o celebraciones, pero ahora todo eso daba igual. Tenía que enviarle la verdad con pruebas. Abrí Facebook y busqué su perfil. La encontré rápidamente. Su foto de perfil mostraba una sonrisa tranquila, nada sospechosa, completamente ajena a la tormenta que se avecinaba en su vida. Redacté el mensaje con cuidado. Ni reproches ni insultos, solo hechos. Hola, Lisa. No nos conocemos, pero creo que necesitas saber esto. He descubierto que tu esposo está teniendo una aventura con mi esposa. Te adjunto una prueba. Adjunté la selfie original de Lucía en el hotel, donde se veía claramente el Rolex de Ricardo en la mesita. No hacía falta escribir nada más. La evidencia hablaba por sí misma. Durante unos minutos, dudé si debía enviar más mensajes explicativos, describir la cronología, detallar los cargos y reservas del hotel. Pero decidí que menos era más. Solo la verdad, sin adornos. Mientras esperaba su respuesta, mi mente repasaba todo lo que había ocurrido. Pensé en cómo las mentiras pueden crecer silenciosas, invadir vidas y corromper relaciones que parecían sólidas. Nunca imaginé que alguien tan cercano pudiera actuar así, con tanto descaro, con la certeza de que nadie descubriría la verdad. Minutos después recibí la respuesta de Lisa. No sé qué decir. Esto me rompe el corazón. Gracias por avisarme. No puedo creer que haya pasado. Le contesté. Lisa, sé que es difícil. Quería que lo supieras directamente y con pruebas. No se trata de culpar, sino de que tengas la información. Todo lo demás es decisión tuya. No hubo más palabras. La conversación fue breve, pero suficiente para sentir que había cumplido con mi deber moral. Mientras tanto, Lucía me observaba desde la puerta, sabiendo que su red de mentiras se estaba desmoronando y que no había vuelta atrás. Esa tarde, Lisa y yo intercambiamos algunos mensajes más. Me contó que llevaba semanas sospechando algo extraño, pero que siempre dudaba, que no podía imaginar que Ricardo la estuviera engañando tan descaradamente. Gracias por decírmelo antes de que fuera peor, me escribió. Ahora puedo tomar decisiones con claridad. Me sorprendió su entereza. No había gritos, ni insultos, ni llantos desesperados. Solo decisión y claridad, cualidades que a mí me faltaban meses atrás cuando todavía creía en Lucía. Mientras escribía esos mensajes, recordé todas las pequeñas señales que había ignorado durante años. Cambios de humor de Lucía, llamadas que desaparecían misteriosamente, viajes de trabajo con horarios extraños. Todo tenía sentido ahora. La mentira, por fin, estaba expuesta, y no solo para mí. En ese momento comprendí algo crucial. La infidelidad no solo afecta a la pareja directa. Afecta a familias enteras, altera dinámicas, rompe la confianza y deja un vacío que no se puede rellenar con excusas. Más tarde ese día, Lisa me escribió un último mensaje. Gracias de verdad, Javier. Mi familia y la tuya probablemente nunca se hubieran enterado si no fuera por ti. ¿Te debo mucho más que un simple gracias? No contesté. No era necesario. Sentí que todo el peso que había cargado durante semanas empezaba a aligerarse. Había hecho lo correcto. Y mientras miraba el móvil, observando cómo Lucía deambulaba por la casa con el rostro descompuesto, sentí que el verdadero poder de la verdad se estaba manifestando. Silencioso, implacable, inevitable. El día siguiente, Lucía parecía un fantasma en mi propia casa. Caminaba despacio, con la cabeza gacha, revisando su móvil con manos temblorosas. Sabía que estaba esperando una respuesta de Lisa y que, aunque no lo quisiera admitir, la red de seguridad que creía tener se estaba desmoronando. No dije nada al principio. La observaba desde el salón mientras terminaba de desayunar. Sus mensajes eran frenéticos, alternando entre súplicas y justificaciones. No le digas nada, Javito, por favor. Puedo arreglarlo, te lo prometo. Lisa no tiene por qué enterarse, nadie tiene que sufrir. No contesté. Cada mensaje era un recordatorio de su propia mentira. Me di cuenta de algo. El miedo a perder control es peor que cualquier castigo físico o verbal, y ella estaba empezando a sentirlo. A media mañana, Lisa respondió finalmente a los mensajes del día anterior, y Lucía pudo verlo al revisar el teléfono.
Su expresión cambió de miedo a desesperación. Sabía que ya no había vuelta atrás. Todo lo que había planeado, cada excusa y cada mentira, estaba al descubierto. Durante esas horas, Javier reflexionó sobre la importancia de la verdad y cómo ésta actúa de manera silenciosa pero poderosa. No había necesidad de gritar, de llorar ni de imponer castigos inmediatos. La verdad, acompañada de pruebas sólidas, hacía su propio trabajo. Más tarde, Lucía intentó una confrontación. «Javi, podemos hablar, ¿no? Podemos arreglarlo». «No hay nada que arreglar», respondí con calma. «Has roto nuestra confianza, nuestra familia y tus límites. No hay reconciliación posible». Ella intentó acercarse suplicando con lágrimas en los ojos. Yo me mantuve firme. Esta vez no había duda, no había vacilación. Sabía lo que debía hacer. La expulsión era inevitable. Pasaron los días siguientes revisando cada detalle administrativo de la casa. La propiedad estaba a mi nombre, las cuentas bancarias y los bienes principales también. Lucía intentó resistirse, pero la evidencia legal era clara. No había manera de que se quedara. Finalmente, la tarde en que iba a marcharse, Lucía recogía sus pertenencias con movimientos torpes, mirando cada objeto como si pudiera aferrarse a algo que ya no le pertenecía. En silencio, observé cómo el coche arrancaba y desaparecía por la calle, dejando atrás no solo su presencia física, sino también la sombra de toda una mentira. Lisa me escribió ese mismo día. «Gracias otra vez. No sabes cuánto significó para mí que me avisaras. Nunca hubiera imaginado algo así». No respondí. Sentí que la justicia había sido servida de manera silenciosa, sin confrontaciones públicas ni drama innecesario. Lucía había perdido el control de su propia narrativa, y eso era suficiente. Mientras todo se asentaba, comprendí una verdad fundamental. La infidelidad no solo traiciona a la pareja, sino que arrasa con toda la estructura de confianza que sostiene la vida de varias personas. Y, por primera vez en semanas, sentí una paz que creía imposible. El siguiente paso estaba claro. El kick-out, la expulsión definitiva de Lucía, la pérdida de su refugio y la preparación para el colapso final de su vida laboral y personal. Sabía que la siguiente fase no sería sencilla, pero ya había aprendido que la paciencia, la evidencia y la calma controlan más que la ira y los gritos. La mañana que decidí actuar fue fría, nublada, con un viento cortante que parecía anticipar la tormenta que se avecinaba. Lucía seguía en la casa, moviéndose por los pasillos como un animal acorralado, intentando actuar con normalidad, pero cada mirada suya traicionaba el miedo y la desesperación. Me senté en la cocina frente a una taza de café humeante y la miré fijamente. Sabía que no podía seguir permitiendo que permaneciera allí ni un minuto más. Cada gesto suyo me recordaba todos los meses de mentiras y engaños. Era hora de recuperar mi espacio y mi vida. «Lucía», dije con voz firme, sin gritar. «Tenemos que hablar». Ella se giró con una mezcla de incredulidad y temor. «¿Qué pasa ahora? ¿Otra discusión absurda?» «No es una discusión», respondí. «Es una decisión. La casa es mía. Debes irte hoy mismo». Su rostro pasó de sorpresa a incredulidad y luego a rabia contenida. «¡No puedes hacerme esto!», gritó. «Esta casa también es mía. Tengo derecho a quedarme». «No», contesté con calma. «Todo está registrado. La casa, las cuentas principales, todo está a mi nombre. La ley está de mi lado». Ella agarró el teléfono y comenzó a marcar nerviosa. Al poco la policía llegó. Yo les expliqué la situación y mostré los documentos que acreditaban que la propiedad estaba solo a mi nombre. Los oficiales, tras revisar todo, confirmaron que Lucía no tenía derecho legal a permanecer en la vivienda. Durante los minutos siguientes, observé cómo recogía sus pertenencias. Cada objeto que metía en la maleta parecía una derrota silenciosa. «¿Y a dónde voy a ir?», preguntó con voz temblorosa. «No es mi problema», dije, manteniendo la calma. Ella bajó la cabeza y, sin una palabra más, salió por la puerta principal. Mientras cerraba la puerta tras ella, sentí un vacío extraño. No era alegría ni rencor. Era una mezcla de liberación y tristeza. Toda la tensión acumulada durante meses empezaba a disiparse. El espacio estaba recuperado, pero las cicatrices permanecían. Durante los días siguientes, la casa estaba silenciosa. Cada habitación vacía parecía gritar lo que había sucedido.
No había confrontaciones ni reproches, solo el recuerdo de la traición y la evidencia de que la mentira había sido derrotada por la verdad y la legalidad. Lucía intentó algunos mensajes y llamadas desesperadas. Suplicaba, amenazaba, prometía cambios imposibles. Javi, no hagas esto. Podemos solucionarlo. Si me dejas, todo puede volver a ser como antes. No respondí. Cada intento suyo solo reforzaba lo inevitable. La relación había terminado y ella había perdido el control de su propia narrativa. Al poco tiempo, la noticia se filtró en el círculo cercano. Compañeros de trabajo, amigos y familiares comenzaron a preguntarme discretamente. La mayoría solo quería saber cómo había sucedido todo. Yo simplemente respondía con brevedad. Fue la verdad finalmente. Eso fue suficiente. Mientras tanto, Lucía tuvo que buscar un lugar donde quedarse. Sin propiedad, sin apoyo legal, con la reputación deteriorada y la confianza de todos perdida, comenzó a enfrentar la realidad de la derrota total. En ese momento entendí algo. Expulsar a alguien no es solo físico, es simbólico. Es poner límites claros, recuperar el control y afirmar que no se tolerarán mentiras ni traiciones. Y, aunque fue doloroso, su ausencia llenó la casa de un aire de claridad y orden que no había sentido en meses. Los días posteriores a la salida de Lucía fueron extrañamente silenciosos. La casa, antes llena de risas y discusiones cotidianas, se había convertido en un espacio vacío, casi sagrado, donde cada objeto recordaba lo que había sido y lo que ya no volvería a ser. Lucía intentó resistirse de forma legal y emocional. Me envió mensajes de abogados, llamadas a amigos en común y hasta amenazas veladas. No creas que esto se acaba aquí. Javi, tienes que escucharme, podemos solucionarlo. Pero cada intento era en vano. No había vuelta atrás. Cada documento que mostraba la propiedad, cada evidencia de su falta de derechos sobre la casa y las cuentas bancarias, dejaba claro que su poder había desaparecido. En uno de sus últimos intentos desesperados, llamó a la policía, alegando desalojo indebido. 2 oficiales llegaron y revisaron cuidadosamente los papeles de propiedad, contratos y registros. Tras confirmar que Lucía no estaba legalmente registrada como copropietaria, le indicaron que debía abandonar la vivienda. La escena fue silenciosa pero definitiva. Lucía recogió sus últimas pertenencias, llorando en silencio, consciente de que el control y la comodidad que había disfrutado durante años se habían desvanecido. Esa noche, mientras cerraba la puerta tras ella, sentí un alivio inesperado. No era un alivio jubiloso, sino más bien un peso que se levantaba de mis hombros. Por primera vez en meses, la casa volvía a ser un refugio, un lugar donde podía respirar sin mentiras a su alrededor. Al día siguiente, revisé el correo y el teléfono. Las redes sociales, los mensajes, todo era un recordatorio de que la verdad tenía consecuencias inmediatas. Lucía había dejado de ser la mujer que conocía. Ahora enfrentaba un colapso personal y profesional que inevitablemente marcaría su futuro. Y eso me llevó a la siguiente fase: las repercusiones laborales. Al día siguiente, recibí una llamada de un antiguo compañero de Lucía que me informó que la empresa había iniciado una investigación interna. Al parecer, el asunto no solo afectaba a nuestras familias, sino también a la reputación y el reglamento de la compañía. Ricardo y Lucía estaban bajo escrutinio. Lo que había comenzado como una aventura secreta estaba a punto de convertirse en un escándalo público y profesional. Mientras todo esto sucedía, yo empezaba a reorganizar mi vida. La casa estaba limpia, los recuerdos guardados, y la sensación de control volvía poco a poco. Pero no podía evitar pensar en las consecuencias inevitables. La traición no se limita al hogar, sino que se expande hacia todos los aspectos de la vida. La expulsión de Lucía había sido el primer paso tangible hacia cerrar este capítulo, y aunque el daño emocional estaba presente, había logrado algo que parecía imposible semanas atrás: recuperar la claridad, la justicia y mi paz mental. Los días posteriores a la expulsión de Lucía fueron un recordatorio constante de que la mentira tiene un precio que va más allá de la vida personal. Apenas había pasado una semana, y los rumores sobre su aventura se habían extendido de manera imparable. No solo nuestras familias estaban afectadas, sino que la empresa donde ambos trabajaban comenzó a reaccionar. Recibí un correo inesperado de un compañero de Lucía.
Javi, no sé si quieres enterarte, pero esto está explotando en la empresa. Lucía y Ricardo podrían enfrentarse a sanciones serias. Al principio no supe qué sentir. Por un lado, no era algo que me alegrara. Por otro, era la consecuencia natural de sus actos. En cuestión de horas, la información que yo había compartido con Lisa comenzó a tener repercusiones en todos los ámbitos. Poco después, Lucía me envió un mensaje tembloroso. Javi, la empresa me llamó. Me van a despedir. Por favor, necesito tu ayuda, no sé qué hacer. No respondí. No podía. La responsabilidad por su caída era resultado directo de sus decisiones y ya no formaba parte de mi vida. A los pocos días la noticia se confirmó. Lucía y Ricardo habían sido despedidos. La compañía alegó un conflicto de intereses y violaciones a su código ético, principalmente porque la relación entre subordinada y jefe comprometía la confianza y la imparcialidad en el trabajo. Mientras revisaba los titulares internos de la empresa, sentí un escalofrío. Sus vidas laborales, construidas con esfuerzo y horas de dedicación, se habían desmoronado en un instante. Ricardo, por su parte, no había tardado en contactarme. La llamada fue breve y cargada de desesperación. Javi, perdí mi trabajo, mi familia, todo. No sé qué hacer. Ya lo sé, respondí con frialdad. Las decisiones tienen consecuencias, Ricardo. Colgó sin decir nada más. Lo entendí perfectamente. No había palabras que pudieran reparar el daño que él y Lucía habían causado. Lucía, mientras tanto, empezaba a buscar opciones legales y contactos que pudieran ayudarla a mantener algo de estabilidad. Pero la verdad era que su reputación había quedado manchada de manera irreversible. Nadie confiaba en ella como antes. Su ascenso profesional era un recuerdo del pasado, y los compañeros que antes la respetaban ahora la miraban con desdén. Por mi parte, observaba todo con una mezcla de tristeza y satisfacción silenciosa. La justicia, aunque no buscada como venganza, se había manifestado en varias dimensiones: personal, familiar y ahora profesional. Durante las siguientes semanas recibí actualizaciones esporádicas. Ricardo se mudó a un pequeño estudio en otra ciudad. Lucía intentaba recuperar algún tipo de ingreso, pero las oportunidades eran limitadas. Ambos habían perdido no solo el trabajo, sino el prestigio y la estabilidad que habían dado por sentada. Yo, en cambio, empecé a reconstruir mi rutina. La casa estaba tranquila, la presión emocional disminuía y la sensación de control volvía. Entendí que aunque la traición deja cicatrices profundas, también enseña lecciones de resiliencia y autodefinición. Mientras reflexionaba sobre todo esto, pensé en la cadena de errores que había llevado a esta situación. La mentira inicial, la negligencia emocional, la confianza mal depositada. Y comprendí algo crucial. La verdad, por dura que sea, siempre encuentra su camino. Y cuando lo hace, no solo revela a los culpables, sino que redefine la vida de todos los involucrados. Lucía y Ricardo enfrentaron la cruda realidad con impotencia. La empresa había tomado cartas en el asunto, y los despidos eran definitivos. Los días siguientes se convirtieron en una cadena de llamadas, correos y reuniones legales que dejaban claro que la aventura había destruido más que la vida personal. También arruinó la profesional. Lucía me envió un último mensaje, esta vez más calmado, aunque cargado de resignación. Javi, entiendo que todo fue mi culpa. Perdí mi casa, mi trabajo y ahora parece que también perdí a todos los que confiaban en mí. Solo quiero que sepas que lo siento. No respondí. Sus palabras, aunque sinceras, llegaban demasiado tarde. La realidad ya estaba escrita. La confianza, la reputación y la seguridad habían sido destruidas. Ricardo, por su parte, desapareció de nuestra ciudad. Su mudanza a un pequeño estudio en otra región fue silenciosa y discreta. Perdió el trabajo, la familia y la posición que creía segura. La llamada que me hizo aquel día lo decía todo. Javi, no sé cómo reconstruir mi vida. Eso depende de ti, Ricardo. Las decisiones tienen consecuencias. Ambos intentaron en vano reconstruir sus carreras. Sin contactos, sin respaldo y con la mancha de la infidelidad sobre sus nombres, cada oportunidad laboral se volvía más difícil. Lo que antes parecía estable e inamovible se desmoronó en cuestión de semanas. Mientras tanto, para mí, la vida empezaba a retornar a una rutina más tranquila. La casa, recuperada, se convirtió en un espacio seguro. Mis emociones, aunque aún cicatrices, se estabilizaban.
La lección era clara. La traición puede devastar, pero también enseña resiliencia y determinación. Recibí, de manera indirecta, noticias sobre Lucía y Ricardo a través de conocidos. Lucía estaba intentando conseguir un trabajo menor, lejos de su anterior puesto de responsabilidad. Ricardo buscaba empleo en otra ciudad, con pocas oportunidades debido a la pérdida de prestigio. Ambos habían quedado aislados social y profesionalmente, enfrentando la soledad que sus acciones habían creado. La cadena de errores, de decisiones egoístas y ocultas, había terminado en un resultado inevitable. El precio de la mentira se pagaba en todos los aspectos de sus vidas. Mientras meditaba sobre todo esto, recordé el Rolex de Ricardo, la pieza que había expuesto todo. Algo tan valioso y llamativo había servido para revelar la verdad, y al final quedó olvidado en el hotel, convertido en metáfora de sus vidas, algo que ambos valoraban mucho, pero que terminaron perdiendo por completo. La vida, pensé, tiene formas extrañas de equilibrar la justicia. Cuando los actos son dañinos, las consecuencias aparecen en cascada, y la verdad, tarde o temprano, alcanza a todos los implicados. Con esto Lucía y Ricardo se enfrentaban al cierre de sus vidas laborales y sociales, mientras yo empezaba a preparar la fase final de todo esto, el divorcio, donde se decidirían los últimos detalles, legales y financieros, y se pondría un punto definitivo a esta historia. El proceso de divorcio comenzó unas semanas después de la expulsión de Lucía. Contraté un abogado para asegurar que todo se llevara de manera clara, legal y definitiva. No había espacio para sorpresas ni manipulaciones. Todo debía hacerse por derecho y evidencia. Lucía, por su parte, parecía atrapada en un estado de desesperación silenciosa. Sus intentos de negociar la pensión alimenticia o mantener la casa fueron rechazados de inmediato, basándose en la evidencia de su infidelidad y la titularidad exclusiva de los bienes. La primera reunión en el despacho del abogado fue tensa. Lucía entró con los ojos rojos, intentando mantener una fachada de calma que no podía sostener. «Javi, ¿podemos hablar del acuerdo?», dijo con voz temblorosa. «No quiero que esto sea una guerra». «No hay guerra», respondí. «Solo quiero que se haga justicia». El abogado, un hombre serio y meticuloso, explicó los términos legales. La casa y todos los bienes registrados únicamente a nombre de Javier permanecían bajo su propiedad. Lucía no recibiría pensión alimenticia debido a la culpa por adulterio. Solo se acordó la división de una parte de los ahorros conjuntos, lo mínimo necesario para cubrir gastos inmediatos y personales. Lucía trató de argumentar. «Pero necesito un sustento. No es justo que me quede con tan poco». El abogado intervino. «Señora, el Código Civil establece claramente que en casos de infidelidad probada y daño a la convivencia, la pensión puede ser denegada. Los documentos que tenemos confirman su falta de derecho a reclamar más». Ella bajó la cabeza, derrotada, y finalmente firmó los papeles que confirmaban la pérdida de derechos sobre la casa y la mayor parte de los ahorros. No hubo gritos ni confrontaciones mayores. Simplemente se hizo evidente que su estrategia había fracasado completamente. En los días siguientes, Javier comenzó a organizar la documentación final para el juzgado. Las facturas, los recibos del hotel, las pruebas del Rolex y los mensajes de texto fueron incorporados como evidencia para respaldar su caso. Todo estaba meticulosamente preparado para asegurar que el divorcio se resolviera de manera rápida y justa. Lucía intentó algunas maniobras legales adicionales, pero el juez, tras revisar los antecedentes y las pruebas, determinó que la situación era inequívoca. No había posibilidad de revertir nada. El veredicto fue claro. Lucía recibía únicamente una parte mínima de los ahorros y nada más. Javier recuperaba la totalidad de la propiedad y los bienes principales. Durante esas semanas, cada movimiento de Lucía estaba marcado por frustración y resentimiento, mientras que Javier empezaba a sentir un peso emocional que se aligeraba gradualmente. La sensación de control sobre su vida y su espacio personal regresaba, y con ello, la posibilidad de mirar hacia el futuro sin mentiras ni traiciones. Mientras tanto, Ricardo seguía su propia caída. Lejos de casa, sin trabajo y enfrentando la pérdida de su reputación,
Su vida se había convertido en una serie de pequeños fracasos y reacomodos, mientras Lucía intentaba sobrevivir con los recursos mínimos que le habían sido otorgados. La lección era clara: la infidelidad no solo rompe matrimonios, sino que también destruye la estabilidad financiera y social de quienes participan en ella. Para Javier, cada documento firmado, cada veredicto del juez, representaba no solo la justicia legal, sino también la restitución de su dignidad. Finalmente llegó el día de la audiencia final en el juzgado. La sala estaba silenciosa, con el aire denso de quienes saben que un capítulo de la vida estaba por cerrarse para siempre. Lucía apareció con expresión seria, intentando mantener la compostura, mientras yo me mantenía firme, con la mente clara y el corazón frío, pero liberado. El juez revisó cada documento, cada prueba, y confirmó lo que ya había quedado claro desde el principio. La casa y todos los bienes registrados exclusivamente a nombre de Javier permanecían bajo su propiedad. Lucía no recibiría pensión alimenticia debido al adulterio comprobado. Solo se le concedió una parte mínima de los ahorros conjuntos, suficiente para su subsistencia inmediata. Lucía bajó la cabeza y firmó los últimos papeles. Sus ojos estaban húmedos, no de arrepentimiento, sino de frustración y derrota. Era evidente que había perdido no solo un matrimonio, sino el control sobre toda su vida tal como la conocía. Al salir del juzgado sentí un alivio profundo. No era celebración, era una liberación silenciosa, el cierre definitivo de un capítulo oscuro y doloroso. Lucía se dirigió a su coche sin mirar atrás, y Ricardo, lejos de nuestra ciudad, ya no tenía influencia sobre nada de lo que había sido nuestra vida. Los meses siguientes fueron de reconstrucción personal. Para mí, recuperar el hogar, el control financiero y la paz mental fue un proceso lento, pero firme. Cada objeto colocado en su sitio, cada rincón limpio y ordenado, era un recordatorio de que la mentira había sido derrotada. Lucía y Ricardo, por su parte, empezaron a vivir con las consecuencias totales de sus actos. Lucía vivía en un apartamento pequeño, con recursos limitados, intentando recomponer su vida profesional mientras lidiaba con el peso de su reputación manchada. Ricardo, sin trabajo ni familia inmediata cerca, había encontrado un pequeño empleo en otra ciudad, con pocas oportunidades y muchas reflexiones sobre sus decisiones pasadas. La lección fue clara para todos. La infidelidad destruye no solo la confianza emocional, sino también la estabilidad financiera, la reputación y la vida social. No hay escapatoria para quienes crean sus propias redes de mentira. Mientras todo esto sucedía, recordé un pequeño detalle que había quedado atrás durante la confrontación en el hotel: el Rolex de Ricardo. La pieza que había desatado todo, la evidencia silenciosa de la traición, había quedado olvidada en la habitación del resort. Nadie lo reclamó. Con el tiempo el hotel lo donó a la caridad. Pensé que era irónico y de alguna manera poético. Algo valioso que había servido para revelar la verdad terminó siendo dado como algo útil a otros, mientras los involucrados en la mentira se enfrentaban a la pérdida de todo lo que realmente importaba. El divorcio estaba cerrado, la casa era mía, la paz estaba restaurada. Todo lo demás, las mentiras, las traiciones, las oportunidades perdidas por Lucía y Ricardo, era ahora parte del pasado, una lección dura pero definitiva sobre la verdad, la justicia y las consecuencias inevitables de nuestras acciones. Meses después de que todo terminara, me encontré pensando en un pequeño detalle que al principio parecía insignificante: el Rolex de Ricardo. Aquella pieza de lujo, brillante y valiosa, había sido la evidencia silenciosa de la aventura. Sin embargo, al final, quedó olvidada en la habitación del hotel del resort. Nadie la reclamó. Ni Lucía ni Ricardo. Nadie. La joya que había desencadenado la verdad, que había revelado cada mentira, cada engaño y cada traición, quedó abandonada. Con el tiempo, el hotel decidió donar el reloj a la caridad. Pensé en ello y me pareció una metáfora perfecta. Algo que había sido altamente valorado por las personas equivocadas terminó siendo útil a otros. El objeto en sí conservaba su valor,
pero para quienes lo habían codiciado y usado para ocultar la verdad, había perdido completamente su propósito. Lucía y Ricardo habían perdido mucho más que un reloj. Habían perdido confianza, reputación, estabilidad, respeto y oportunidades. La infidelidad no solo había destruido su relación conmigo, sino que también había colapsado toda su vida, personal, familiar y profesional. Reflexionando sobre todo esto, comprendí algo fundamental. El verdadero valor no reside en los objetos, sino en la integridad y la honestidad. El Rolex era valioso, pero la verdad lo era aún más. La evidencia que reveló la traición fue lo que permitió que yo recuperara mi vida, mi hogar y mi dignidad. Al mirar atrás, veo toda esta historia como un proceso de aprendizaje doloroso pero necesario. La mentira, por muy cuidadosamente escondida que esté, siempre termina saliendo a la luz. Y cuando lo hace, el precio que se paga puede ser devastador, como lo fue para Lucía y Ricardo. Hoy, la casa está tranquila, los documentos legales cerrados y mi vida sigue adelante. Cada decisión, cada prueba recogida, cada mensaje enviado a Lisa y cada paso firme que tomé me recuerda que la verdad no solo libera, sino que protege. Lucía y Ricardo continúan sus vidas intentando recomponerse, pero los ecos de sus decisiones siguen resonando. La lección es innegable. La traición y la mentira pueden ofrecer placeres momentáneos, pero el costo final es casi siempre insostenible. Y mientras pienso en el Rolex donado, sonrío levemente. Ese reloj, olvidado pero aún valioso, simboliza cómo algo que fue mal usado puede terminar sirviendo a un propósito más grande: la claridad, la justicia y la restauración del equilibrio. La historia termina aquí, con la certeza de que la verdad siempre encuentra su camino. Los engaños tienen consecuencias y, a veces, lo que se pierde por malicia termina transformándose en algo positivo para otros.